Bueno, me llamo Jaime de la Hoz Simanca, soy economista, soy periodista, comunicador y con un magíster en educación que me ha permitido estar aquí en la Universidad Autónoma del Caribe de tiempo completo desde hace ya 20 años, enseñando lo que en la práctica pude aprender en el ejercicio del oficio periodístico, es decir, la elaboración de crónicas, de reportajes, básicamente estos géneros estrellas del periodismo que he cultivado con esmero a partir de mi vínculo estrecho y empírico con la literatura, ¿no? Con la escritura. Mi formación es básicamente a través de la literatura en toda su amplísima extensión, es decir, literatura económica, literatura de ficción, literatura científica. eh, Ello pues me ha llevado a asumir una actitud casi de consagración permanente, eh, diario, con, con este bello oficio que García Márquez define como el oficio más bello del mundo. Oficio en el que se sufre como un perro, dice él, pero es el más bello del mundo. De manera que me cautivó eso desde siempre y estoy aquí con los estudiantes transmitiendo lo, lo, poco, no sé, lo mucho que aprendí en el periodismo, en la práctica, digamos, en la fuente, ya como jefe de redacción del diario El Heraldo, que es el periódico local de Barranquilla, como corresponsal de otros diarios nacionales o colaborador permanente hoy todavía del diario El Espectador de Bogotá. Además de las plataformas que existen y que permiten que uno pueda difundir su trabajo allí, en los tiempos que me quedan escribo libros de todo tipo, ¿no? Libros, pero sobre todo perfiles periodísticos, que es el otro género que me apasiona. Por ejemplo, estoy en este momento con el perfil periodístico de Maradona y Pelé, ¿no? Que han sido mis dos grandes ídolos en el fútbol. Pero antes de eso, los perfiles que me llamaron la atención fueron los de García Márquez y José María Vargas Vila, que es un escritor colombiano, el más importante después de García Márquez, pero también el más ignorado, el más desconocido. Fue desterrado de este país, ignorado, eh, fue calumniado, injuriado por la Iglesia Católica porque él se declaró ateo en un momento, pero sus libros circularon mucho en América Latina, a pesar de que fueron editados en Francia y en España. García Márquez dijo alguna vez que él era el Vargas Vila de estos tiempos. Entonces, por eso lo menciono y por eso lo abordé. Pero el énfasis, por supuesto, es García Márquez, cuya cátedra se acaba de instituir en la Universidad Autónoma del Caribe a partir de una propuesta que yo hice y se constituyó en un seminario que estoy dictando actualmente, un seminario que va de febrero hasta mitad de año. Bueno, y continuará porque se constituyó también como una materia electiva, atendiendo pues que países como México, como Argentina, como España, tienen la cátedra Gabriel García Márquez. Se ha institucionalizado esa cátedra a partir de lo que significa el escritor y de lo que ha significado, que ha sido el autor de la obra más grande de Hispanoamérica después del Quijote, tal como lo reconocen los críticos más especializados, y del hombre que en 1982 ganó el único premio Nobel de literatura que tiene Colombia. Entonces García Márquez era el hombre ideal para que los estudiantes conocieran a fondo y desde el punto de vista académico su vida, su obra, sus realizaciones y sobre todo sus libros, todo aquello que escribió, fundamentalmente las novelas, ¿no? Entre ellas la más grande, o sea, el Amadís de América, como dice Mario Vargas Llosa, Cien años de soledad, que representa pues para toda América la gran obra.
De manera que esos, digamos, son los fundamentos para poder crear una estructura que permitiera el estudio riguroso, no solamente un análisis crítico de su obra, sino también su biografía, ¿sí? Su nacimiento, su crianza, que no deja de ser fascinante. En la medida en que todo se origina allí, en la cuna, en el sitio donde nace y donde se desarrolla, porque encuentra todos los elementos mágicos y maravillosos que van a poblar su cerebro y que posteriormente va a ser transpuesto poéticamente a través de esas obras que se iniciaron con el primer cuento que publicó en el diario El Espectador, que se llama La Tercera Resignación, elogiado ya por el gran crítico en ese momento que dirigía la revista Sábado del diario El Espectador, porque le notó una fuerza, ¿no? Una construcción que lo remitía a los grandes como Kafka, como Faulkner, como Virginia Woolf. Y ahí la influencia estaba marcada en García Márquez cuando apenas tenía 20 años. Pero es producto de eso que señalo, o sea, un nacimiento y una crianza en la que sus abuelos le transmiten como si fuera algo común y corriente toda la magia de la realidad. A propósito, Vargas Llosa en Historia de un deicidio dice que cuando conoció a García Márquez lo que más le llamó la atención era que García Márquez se refería a la realidad como si fuera anécdota. O sea, todos los hechos de la realidad los transmitía a través de lo anecdótico. O sea, él miraba el lado anecdótico de la realidad, no la realidad misma y simple como la podemos ver nosotros. Y el mismo premio Nobel peruano dice que él es un artista, ¿no? Un artista no solamente por lo que escribió, sino por la forma de ser. O sea, no estamos en presencia tampoco de un ser sobrenatural, por supuesto, pero sí es un hombre distinto cuya personalidad y cuya manera de ver el mundo explica entonces por qué construye una obra que prácticamente afianza una corriente que es la corriente del realismo mágico, ¿no? Él es, él es el que consolida esa corriente. Muchos antes que él escribieron con esos mismos elementos propios de la corriente, como Rulfo, Pedro Páramo, y tal vez como Carpentier, que bueno, es creador del realismo maravilloso, que está muy cercano al realismo mágico y que sirve de fuente también a García Márquez. Pero es Cien años de soledad realmente la que inaugura el realismo mágico. Entonces ya de por sí esa corriente, como hablar del romanticismo, hablar del siglo de oro español, etcétera, merecía que estuviera inserta en la Universidad Autónoma del Caribe, que es la Universidad del Caribe donde él se formó en gran medida, donde nació, donde estudió sus primeros años. Entonces la Universidad Autónoma del Caribe no podía ser ajena a este fenómeno de la literatura, a este genio de la literatura, y lo dicen los críticos al conocerlo a él personalmente y al conocer su obra. La genialidad existe y no es, como se sabe, nada divino, es terrenal, y yo sí creo que él encarna al genio como lo conocemos en la historia de la humanidad. Otra razón también poderosa para que se instituyera en esta universidad el seminario o cátedra Gabriel García Márquez, que hace un recorrido desde antes de su nacimiento, por supuesto. Ahí se enfoca las primeras clases en su árbol genealógico, ¿no? Se remonta a sus ascendientes españoles, ¿no? Y después va por un recorrido, sus abuelas, la abuela materna, por ejemplo, que provenía de allí de la etnia guayú, de la Guajira, ¿no? Y por eso la presencia también del elemento guajiro en Cien años de soledad, porque él conoció muy bien eso, le fue transmitido por sus antecesores, sus antepasados. En fin, hay de todo. Es una vida que
no es cualquiera, vale la pena que se explique, que se sirve de ejemplo igualmente de cómo un hombre desde la humildad, ¿no? Desde la nada prácticamente, va construyendo un mundo a partir de una ética inquebrantable e insobornable, ¿no? Porque nadie hasta ahora ha cuestionado su comportamiento ético. Un hombre que cuando cubría cine en el diario El Espectador le llegaban las cortesías de las empresas cinematográficas para que entrara gratis a las películas y seguramente para que hiciera un comentario acomodado de la película a la semana. Y él guardaba esa etiqueta en su bolsillo, nunca lo usó, prefirió comprar la boleta en la taquilla del cine para no sentirse comprometido. Esta es una anécdota que muestra su estatura moral, su estatura ética, y como esa hay innumerables ejemplos, como el momento ese amargo del año 81, en que salió despavorido de Colombia porque lo iban a apresar, como apresaron al poeta Luis Vidales, supuestamente porque tenía vínculos con el M-19, etcétera, y no se dejó manosear de los militares. Prefirió irse y escribir lo que para mí tal vez constituye su mejor columna de opinión. 2 semanas después en El Espectador, eh, una columna que se llama Punto Final a un Incidente Ingrato, donde cuenta y recuerda todo y dice, entre otras cosas, que ninguno de los presidentes o expresidentes de Colombia en nuestra historia republicana, sumados uno por uno, ninguno ha proyectado más a Colombia que él, que García Márquez, con su obra. No había recibido premio Nobel todavía, lo recibió un año después, pero ya era el hombre que universalmente lo habían reconocido como el gran escritor, ¿no? Que había sido traducido casi a todos los idiomas del mundo, ¿no? Y que ya tenía un gran reconocimiento que culmina con la entrega y el recibimiento de ese Nobel en el año 82. Como dicen popularmente, en García Márquez se alinearon los astros. Los astros quiere decir aquellos elementos que motivan suficientemente a alguien para que se convierta en escritor o en artista. Ese estudio precisamente, y vuelvo a Historia de un deicidio, está muy claro ahí. El escritor es hijo de unos demonios, metafóricamente hablando, como él los llama, como los llama Vargas Llosa, los demonios que tienen que darse casi que sincronizadamente en la vida de alguien, como se dio en el caso de García Márquez, que son los demonios culturales. Por un lado, si se tiene que alimentar el estudiante de todo ese bagaje, ese mundo, ese universo cultural de obras significativas, que se puedan conectar también con la realidad que está viviendo ese joven. Ese es el mundo, el demonio, digamos, cultural, pero también un demonio histórico, ¿no? Y el demonio histórico en García Márquez también fue muy particular. Él vivió uno de los momentos más trascendentales de la historia de Colombia. En 1948, por ejemplo, mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser presidente de Colombia, y eso creó lo que el famoso Bogotazo, con más de 300.000 muertos en las calles de Colombia y sobre todo en Bogotá. Es un hecho que marcó, multiplicó la violencia que ya se venía dando desde muchas décadas atrás y que también vivió García Márquez. No solamente que las vivió como tal, ya físicamente, ya después de haber nacido, sino que las conoció por su abuelo, el coronel, ese que él llama Aureliano Buendía en 100 años de soledad y en El coronel no tiene quien le escriba, que son las dos novelas donde más lo menciona. Ese coronel que lo crió a él, los primeros años de García Márquez fue al lado del coronel, de su abuelo, y precisamente coronel porque peleó en la guerra. Ahí se originaron, bueno,
guerras del coronel Aureliano Buendía, las 30 y pico de guerras, tienen que ver con la existencia real de su abuelo, que le comentaba y le transmitía todo ese horror, toda esa violencia. Vivió la masacre de las Bananeras en 1928, por ejemplo, que fue ya la presencia casi colonial, digamos neocolonial, de los Estados Unidos en nuestro país, a través de la United Fruit Company, que desató esa gran guerra, esa gran masacre que digamos, hizo la masacre, fue el autor, el artífice de la masacre, la empresa norteamericana United Fruit Company, que él narra muy bien en 100 años de soledad. Entonces hablamos de ese demonio que es ya de tipo histórico, ¿no? Pero hay otro que es importantísimo, no sé si el más importante, a mi juicio sí, que es el demonio familiar, ¿no? Del que ya hablé un poco antes, y tiene que ver con la influencia de su familia. Eh, Él se crió entre mujeres, tías, abuelas. Los primeros años, 4, 5, 6, 7, 8 años, en Aracataca fueron con las mujeres. En esa casa deambulaban mujeres. Y una tía de él, por ejemplo, él lo cuenta en su obra, sus memorias. Él dice que una tía de pronto se sentó a coser, a tejer una mortaja. La mortaja la empezó a tejer y ese tejido duraba meses, meses y meses. Y él intrigado y de pronto escuchó, nunca se le olvidó, decir que ella estaba tejiendo su propia mortaja para el momento en que muriera, no hubiera ninguna dificultad, sino que ya estuviera lista. Y él dice, García Márquez también, entre sus verdades y mentiras, porque a García Márquez no se le puede creer todo, esa fantasía también llega al mundo de lo real, de la cotidianidad, quiero decir. Él dice que cuando terminó de dar el último puntazo a la mortaja se murió de un infarto. García Márquez era fantástico en las conversaciones privadas, que era donde él se soltaba a hablar y a decir cosas con la genialidad que siempre lo hizo. A diferencia de cuando estaba con un público que lo mataba el pánico escénico. O sea, esa es la razón por la que él no concedía entrevistas en público, no hacía presentaciones de sus libros ante auditorios grandes, no se presentaba a conferencias como lo hace Vargas Llosa permanentemente, porque él era un hombre tímido, ¿no? Un hombre que padecía de algunos niveles de ansiedad y no le permitían un adecuado desenvolvimiento frente a los demás. Pero en lo privado era el creador de 100 años de soledad. Parece que hubiera estado construyendo también una novela verbalmente. Su obra periodística es tan importante y tan nutrida y tan voluminosa como su obra literaria. Él escribió grandes crónicas, grandes reportajes. Ha sido el mejor periodista que ha dado este país. Si no, nadie lo ha podido superar. Construyendo obras desde que apareció el relato de un náufrago, que después formó parte de un libro. Fueron unas publicaciones que diariamente hacían El Espectador, y lo hizo en su momento después del naufragio del buque de la Armada, que terminó convirtiéndose en la gran chiva en ese momento. Y eso fue lo que catapultó a García Márquez ya como hombre famoso, a pesar de que su nombre había pegado. Fue el relato de un náufrago en El Espectador, y es una obra periodística, es una elaboración periodística. Entonces, el periodismo yo creo que le permitió a García Márquez que aterrizara, ¿no? Que pusiera firmemente los pies sobre la tierra. O sea, fue como una especie de colchón, de freno a su irrefrenable literatura, ¿no? Fue como un freno a ese desbordamiento que tenía naturalmente en la vida. O sea, él no distinguía lo que era ficción de realidad. O sea, un hombre que vivía una especie de bipolar,
que vivía los dos mundos al mismo tiempo, ¿no? La ficción y la realidad, pero supo desenvolverse muy bien ahí. A propósito de tu pregunta, yo creo que fue el periodismo lo que le ayudó mucho. Él lo dice, él reconoce cómo esas crónicas le contribuyeron a que su obra literaria tuviera también un tratamiento como el que se le da en el periodismo, aunque en el periodismo también hay elementos que son de ficción. En el caso de García Márquez, está prohibido, o sea, las reglas dicen que el periodismo no puede ser ficción en ningún lado, nunca, jamás. Sin embargo, los investigadores han encontrado elementos de ficción en la obra periodística de él, o sea, tampoco ahí se pudo escapar. Si ahí también tuvo la presencia de los elementos de la ficción, como en el cuento Caracas sin agua, perdón, digo cuento, fue un reportaje, pero que terminó siendo cuento. Se lee como un cuento y realmente es un cuento. El día que se fue el agua en Caracas, él trabajaba en la revista Momento, en Venezuela, y después que todos publicaron, él escribió una crónica que ha pasado a ser motivo de estudio en las universidades, con los estudiantes. Y se inventa el personaje, Samuel Buscar, dice un alemán de cabeza cuadriculada, que sale a la calle y ve que no hay agua. Y ahí a través de ese personaje dibuja el drama de Caracas, que nunca antes se había ido el agua, Caracas pujante, la Caracas adinerada, que tenía el mejor servicio público de América, y de pronto se fue el agua. De eso él hizo, a mi juicio, uno de los mejores cuentos literarios, pero pasó como obra periodística, al igual que La Marquesita de la Sierpe, el tipo que viene de los Senagales, de la Mojana, donde un consultorio de un médico y le dice: médico, yo vengo para que me saque el mico que tengo metido en el vientre. Así empieza ese reportaje. En la clasificación de su obra es en el libro de reportajes donde aparece esto que debía aparecer en un libro de cuentos, porque también es un cuento. Pero hay otros más, eh, digamos, estrechamente ligados a la realidad, que sí es periodismo puro. Estoy hablando como de los quiebres estos, de, de los trucos a veces, de las trampas que él tendió, pero que lo que hacen es reconfirmar eh, su poder mágico, que le da soplo y vida a la obra literaria.